Se escucha en conversaciones familiares, en los barrios, en los negocios, en el mismo sector empresarial que ha pedido que se declare el estado de excepción en algunas provincias porque son víctimas de extorsión en el transporte de mercancías. En lo que va del 2023 hasta el mes pasado, la policía había recibido 4.655 denuncias, casi el doble del 2022. En el mismo periodo, Carlos, esto es una tragedia nacional. Sí, Alejandra, y vamos a revisar ese tema con Jorge Melguizo, consultor internacional, exsecretario de la Alcaldía de Medellín en Colombia, porque él tiene una visión un poco más amplia que nos puede orientar mejor a los ecuatorianos de qué tipo de crimen es el que estamos sufriendo y si esto es solo del Ecuador. Jorge, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Carlos, Alejandra y de Ecuador, encantado de estar nuevamente con ustedes. Bien, Jorge, Guayaquil o Durán o Esmeraldas no son las únicas ciudades del Ecuador sometidas a la tragedia de la extorsión o de las vacunas. Es una actividad que crece ya en buena parte del país. ¿Es verdad que en Colombia este drama también ha vuelto a despertar? Sí, yo te diría incluso, Carlos, que nunca se ha ido. La extorsión es uno de los delitos más difíciles de enfrentar. Hace un par de días precisamente estuve hablando con algunas personas, el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, que entiendo también que ha estado con ustedes alguna vez, y conversábamos, decíamos, es de lo más complejo, por el temor de la población a denunciar, por el anonimato, por supuesto, de las extorsiones, y por el miedo que se produce alrededor de estas mismas extorsiones. Hoy mismo en Bogotá, una de las noticias es que ayer en la tarde hubo una bomba, una granada en algún negocio y se cree que fue por no pagar extorsiones en Bogotá. Y en Medellín, donde hemos bajado 97% nuestra tasa de homicidio en los últimos 30 años, la extorsión hoy es un problema grave. La extorsión en los barrios, especialmente a comerciantes pequeños, una extorsión que se asume algunas veces como presencia de unas autoridades que no son legales, es decir, bandas delincuenciales que se hacen ver como la autoridad que conserva la seguridad en los barrios y le cobra a los comerciantes, especialmente y a algunos habitantes, una vacuna, también como la llaman ustedes en Ecuador, aquí también, una vacuna semanal, en fin, ese tipo de extorsiones no solo ha vuelto a aparecer, sino que nunca se ha ido. Es un problema que Colombia enfrenta desde hace años, con muchos éxitos, pero también con muchísimos fracasos. Es un problema muy difícil de entender y de asumir. Claro. ¿Hasta qué punto, qué factores en su criterio son el caldo de cultivo para que este delito crezca en América Latina con la rapidez que eso lo está haciendo? ¿Es un problema conexo al narcotráfico? ¿Es una consecuencia del empobrecimiento de mucha gente por la pandemia, por ejemplo? ¿Las bandas delincuenciales de delito común se están volviendo más agresivas y por eso están buscando en la extorsión un negocio adicional a salir a la calle como carteristas y asaltar a la gente? ¿Cómo entender socialmente ese fenómeno, Jorge? Carlos, hay muchas cosas que pueden estar presentes. En la pregunta tuya hay varias que realmente se están dando. Pero hay como 5 categorías, es decir, la extorsión producida por un control territorial, la extorsión producida por las soberanías en disputa en un territorio también, la extorsión como protección violenta, es decir, te extorsiono y si no te dejas extorsionar, esta protección se convierte en acoso o en cosas peores. La extorsión como un tributo forzado, tenés que pagar sí o sí, o la extorsión también, que es algo que ocurre mucho, particularmente en Medellín, en el centro de la ciudad, especialmente a través de la usura, de lo que aquí en Colombia llamamos el gota a gota, los préstamos de usura a pequeños comerciantes, especialmente venteros ambulantes, a quien un delincuente, un grupo criminal le presta $100 diarios y al día siguiente tiene que pagar 120 para poder llenar su carretica de mercancía o su puesto ambulante. Entonces, en esas 5 categorías más o menos describimos esto. En el año 96, en Medellín se hizo un muy buen estudio focalizado en las 4 zonas de la ciudad donde más se presentaba la extorsión, centro de la ciudad, pero también en algunos barrios de clase media, de clase baja y de clase alta, porque se presentaba en todos los sectores, y llegamos como a 2 conclusiones básicas.
Una, es necesario potenciar acciones comunitarias que contrarresten la extorsión, y dos, hay que ampliar el enfoque, un enfoque de seguridad y articulación de acciones interinstitucionales. Jorge, en el primero, en ese ¿y ahí qué se hizo? Sí, Perdón, ¿ahí qué se hizo? Ya cuando hicieron ese diagnóstico, ¿cómo lograron ser exitosos en esta primera etapa en contra de la extorsión? Una coordinación permanente, Carlos, entre autoridades y comunidades, fundamental. Pero además en esa coordinación permanente, una formación de nuevos liderazgos en los barrios. Muchos de los liderazgos tradicionales también están cooptados por la criminalidad. Se cooptan fácilmente por presión de las armas o por presión del dinero. Pero la razón fundamental o la tarea fundamental en Medellín en ese potenciar acciones comunitarias ha sido una altísima inversión en lo social, en lo educativo y en lo cultural, potenciando los planes de desarrollo local por comunas. Y en ese trabajo, lograr que la comunidad entienda el desafío que generan estas autoridades ilegítimas que se imponen en el barrio sobre las autoridades legítimas, que eso es fundamental, recuperar la legitimidad. Pero ahí tiene que ser clave la presencia del Estado en todas sus formas. Cuando la comunidad reclama solo policía, nosotros decimos, esa es una forma de que el Estado haga presencia en un barrio. Pero no es esa la forma urgente, Jorge. Jorge, pero esa no es la forma urgente inmediata, es decir, mientras avanzamos ya en un plan de inversión social que es necesaria y fundamental. En este momento, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil o Durán o Esmeraldas, ¿no es urgente tener a la policía, a las Fuerzas Armadas con cierta mano dura para dar un poco de tranquilidad a esos barrios mientras se hace lo segundo? ¿Ese sería el orden del plan de acción? En tu pregunta hay una pequeña trampa, Carlos, si me lo permitís. Es que lo urgente es lo que hay que hacer primero. Y hay medidas que la gente reclama ya, pero que tal vez no sean efectivas, no son, o sea, son urgentes, pero tal vez las más efectivas son las siguientes. Hoy nosotros podemos decir en Medellín y en Colombia que tenemos buenos resultados, no solo por lo que se hizo como reacción inmediata de impacto, sino por lo que se hizo fundamentalmente de mediano y largo plazo. Es decir, construir soluciones de mediano y largo plazo que son menos populares para la gente, que son menos efectivas, que son tal vez eso, hombre, pero ¿cómo vamos a hacer eso si eso requiere resultados a varios años? Pero nosotros hoy tenemos resultados importantes para mostrar ante el mundo porque hicimos estas cosas y las venimos haciendo desde hace años. Pero ahora, en tu pregunta también me meto con esa parte de la respuesta. Sí, hay que tener un enfoque reactivo, hay que reaccionar, pero hay que reaccionar también con un enfoque preventivo. Hay que ver cuál es esa multicausalidad de la criminalidad para la articulación que exige. Hay que hacer un trabajo muy fuerte de promoción de las denuncias anónimas. El que es extorsionado teme denunciar, por supuesto, porque puede ser objeto si se conoce esa denuncia. Y algo que encontramos nosotros, Carlos, en Colombia y que se sigue viendo es que muchas veces cuando la comunidad denunciaba, el criminal se enteraba de esa denuncia. Por lo tanto, la conclusión era fácil. Las redes de criminalidad habían permeado, o han permeado, tanto a las autoridades de policía como a las autoridades de investigación judicial, de la fiscalía y esto. Es decir, una criminalidad. Mire, el fiscal de Antioquia, cuando estuvimos en la alcaldía, fue capturado y llevado, está en prisión desde hace 15 años, y era hermano del ministro del Interior del expresidente Álvaro Uribe cuando fue capturado, Guillermo León Valencia Cosio, y fue capturado y cada semana, todos los jueves, estaba durante 2 horas sentado en nuestro Consejo de Seguridad de la ciudad, enterándose de absolutamente todo y estaba con la criminalidad. Jorge, así es. Ahí yo quiero hacerle... Jorge, ahí yo quiero hacerle una pregunta que es un poco más amplia en función de lo que usted nos dice. Normalmente los alcaldes, que son los encargados de administrar las ciudades en el Ecuador, no tienen la competencia de la seguridad como tal. Pero me parece que para vencer la extorsión, la vacuna, el trabajo de las alcaldías en crear tejido social, formar estos líderes barriales, recuperar la dignidad de los barrios, es fundamental para ir combatiendo el delito de la vacuna. Es decir, no esperar lo que usted dice, que venga la policía o que haya un militar afuera de cada negocio evitando que eso suceda, sino más bien que
sin necesidad de tanta patrulla, las alcaldías de Durán, de Guayaquil, de Esmeraldas, hagan algo mucho más social y de recuperación de ese territorio en esas áreas para vencer el problema, ¿verdad? Claro, y además es fundamental esa articulación entre los 3 niveles de gobierno. No se pueden obtener resultados en Durán sin la coordinación con la provincia de Guayas, sin la coordinación con el gobierno nacional y sin la decisión ciudadana completa de tener intervenciones muy fuertes de manera integral en todos estos territorios. La semana pasada estuvo acá incluso una delegación de Guayaquil, de la Universidad del Espíritu Santo, de la Universidad Politécnica, de algunos concejales, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria, y tuve la posibilidad de conversar con algunas de estas personas. Vinieron 10 personas a Medellín y decíamos esto, es decir, la necesaria articulación de todos, pero además, cómo ir también, esto suena siempre muy duro decirlo, como ir depurando la policía. La policía en Colombia durante muchos años se convirtió en uno de los principales carteles criminales, asociados a todas formas de criminalidad. Hoy todavía algunas, mire, 3 de los últimos comandantes de la policía de Medellín, el área metropolitana son 4.2 millones, 3 de los últimos comandantes han terminado presos por su relación tráfico y por su relación con las de la ciudad. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Seguimos en contacto con usted. A ustedes, Carlos. Muchas gracias.